Regresamos aquí a la mesa donde como cada miércoles se encuentran los expertos en opinión pública. Paco Abundis. ¿Cómo estás, Ray? Qué gusto. Buenos días, Jorge. Buen día. Javier Márquez Campos. Muy buenos días. Tenemos una realidad que alcanza el presidente López Obrador, que es la violencia y la inseguridad, pero todos los estudios de opinión de los últimos días marcan al presidente con una fortaleza, incluso ganando puntos, ya no tan estable, ganando puntos, aunque en el tracking de hoy registra, me imagino, la parte de la inseguridad, pero junto con esto viene la revocación de mandato aprobada ayer en el Congreso. Pero yo me regreso un poco a la parte de la aprobación del presidente. ¿Por qué? Alguien tiene una idea muy precisa. ¿Por qué el presidente ha recuperado en los últimos, ha ganado en los últimos 10 días puntos porcentuales en la aprobación presidencial? ¿Tú tienes alguna explicación, Jorge? Pues bueno, lo primero sería que verdaderamente se confirmara, ¿no? Que hay un ligero repunte, digamos, en el porcentaje de aprobación. Hay varios estudios que están apuntando. Todavía algunos faltan indicios, más. ¿no? Sí. Pero habría que ver si se confirma o si estamos 10 días, a partir de 10 días de hoy, pues igual y vemos que ya se regresaron las aguas a su cauce. Yo creo que sigue siendo el tema de expectativas. O sea, precisamente la única manera, creo yo, más convincente de conciliar las cifras de inseguridad, las cifras económicas con los altos niveles de aprobación, pasa por estas expectativas positivas de hacia dónde va el país, ¿no? Y creo que hay una parte central, es que es un presidente que está haciendo cambios. Al menos la gente siente, o muchos sienten, que estos cambios son pasos en la dirección deseada. En términos de expectativas, lo que estamos viendo en todos los estudios, o el propio INEGI lo registra, que la inseguridad, la violencia es lo que preocupa más a los mexicanos. Te pregunto, Roy, sí, esta parte de la inseguridad, hace rato casi a manera de disculpa con toda la audiencia, la información está muy roja, porque la realidad está muy roja. Y esto, de alguna manera, rompe expectativas, genera intranquilidad, genera incertidumbre. ¿Cómo impacta toda esta parte de las expectativas? Me recuerda mucho a López Obrador esta semana a cómo era jefe de gobierno. De jefe de gobierno, él daba las noticias de economía, de obras, de ecología, pero ahorita Ebrard les va a explicar cómo está la seguridad. Ese no es mi tema, y Ebrard era el que hablaba de seguridad. Aquí tiene el lunes al gabinete de seguridad, el martes no nomás lo tiene, sino él me tengo que ir, y ahí se los dejo al gabinete de seguridad. Es decir, ese tema a mí no me conviene hablar, o sea, no lo asumo como que yo sea el que tiene que arreglarlo, deja a alguien ahí. Entonces, ese de que él se mete a los temas que le conviene. La semana pasada estuvo llena de temas complicados. Sin embargo, él estuvo, qué bueno que José, vamos al béisbol a Guasave. Pero sí se ha metido en el tema de seguridad. Sí. O sea, dijo, cuando habla de la inseguridad y los criminales, dice Fuchihuacala. Fuchihuacala, cuando fue a Tamaulipas, allá estaba. Los voy a acusar con sus mamás y sus estaba en abuelitas. mítines y no en la mañanera. Estaba en mítines y en el mítin donde Fuchihuacala y no voy. Estaba en otro rollo. No, yo creo que ayer dijo, después de lo de Aguililla, se va a pacificar el país. Sí. Y viene Iguala y viene Acámbaro. No, entonces yo creo que es un poco de temas. Los temas que le convienen y los que no le convienen. A ver, el asunto de Moreno. ¿Tú crees que eso es suficiente para que no le pegue? No, de hecho, cuando hablamos de contrapesos, ayer vimos que en la Cámara no hubo contrapesos ni para las factureras ni para revocación de mandato. No hubo ahí. Pero la realidad es una contrapeso impresionante. En términos económicos, baja la expectativa. En términos de seguridad, matanzas en Michoacán y en Guerrero. Es decir, su contrapeso es la realidad, porque políticamente no tiene contrapesos. Ahora, ¿no creen ustedes que este aumento en la aceptación o la popularidad, como se le quiera decir, es la consecuencia de esta verborrea hipnótica en la cual el presidente ha envuelto al país? No hay un solo día en el que las frases presidenciales no se vuelvan el tema de la conversación de todo el mundo. Cuando él dice frente a la matanza de Michoacán, vamos
a seguir con nuestra estrategia, porque así vamos a pacificar al país. Entonces, la expectativa sustituye al lenguaje de lo cotidiano. No hay un diagnóstico de lo que está pasando hoy. Siempre hay un diagnóstico de lo que va a pasar mañana. O de dónde venimos. O de dónde, sí. Venimos. Y lo dejaron, dice, este problema de la inseguridad, lo dejaron crecer. Sí, lo dejaron crecer, pero este gobierno ya lleva un año y en un año no ha logrado absolutamente nada, excepto la incorporación jurídica de las Fuerzas Armadas a las labores no logradas de seguridad pública. La Guardia Nacional está desaparecida. Hay 80,000 fantasmas. ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está? El otro día vi a un señor de la Guardia Nacional desatascando un torniquete en el metro. Hasta ahí los he visto. Paco, ¿tú crees que la seguridad es un quiebre en las expectativas? No, yo creo que porque más allá de los números está la parte perceptual, ¿no? Entonces, si ves lo que ha pasado en los últimos 3 días, lo que pasó en Michoacán, lo que sigue pasando en Guanajuato, o sea, esas escenas yo creo que son muy poderosas y más allá de lo que pueda decir el secretario de Seguridad, ¿no? El punto de inflexión, lo que es cierto es que depende, tú lo escribiste, con qué comparas los números, ¿no? Yo creo que hay un solo tema que podría explicar esto, sigue siendo corrupción. Es la única variable donde, hay que ver la primera plana de reforma, ¿no? Hay que ver, y bueno, en términos de medición, habría... ¿Tú crees que el tema de la corrupción es más poderoso que el tema de la seguridad? Por lo pronto, pero ya estamos en el límite de la comunicación, de hasta dónde te va a alcanzar la comunicación, y si abre un dato que corrobora esto, que yo sepa, el último publicado, que es el de ENCOL, sí lo trae en 78. Es decir, es la única medición cara a cara recientemente publicada. Nosotros lo tenemos estable. Digo esto que dice Jorge, en realidad no hay tanta varianza, o sea, podría estar en el margen de error, pero traer esos números, o sea, si te dice que está estable o más allá de si hay repunte, ¿no? ¿Está en la línea? En términos de expectativas de inseguridad propiamente, creo que sí está muy estable la opinión pública. La ENSU lo que está reflejando es que el 60% de las personas creen que la inseguridad va a empeorar o va a seguir igual de mal. Y esos números se han mantenido bastante estables en el último semestre. La ENSU de hoy. Sí, septiembre, ¿no? Sí. Y se ha mantenido más o menos estable en el último semestre. Ahora, yo pondría otra cosa sobre la mesa. Puede ser que sea un tema de contraste, que la corrupción lo esté, pero puede ser que también en el tema de seguridad el framing que se le esté dando le esté funcionando. Parece que hay investigaciones en cuanto al impacto de cuál es la política de seguridad sobre la aprobación presidencial. Tiene mucho que ver con el componente no de resultados, sino de intención. Parece que eso es lo que mantuvo mucho las cifras de Calderón y también lo observamos en otros lugares del mundo. Al menos hay otros 2 países con experiencias similares. Pareciera que es no el resultado de la violencia, sino la intención de resolverlo. Y creo que en este caso Andrés Manuel tiene un as bajo la manga en una política que tiene muchísima aceptación. También no importan los resultados, pero al menos la Guardia Nacional tiene una gran aceptación en decir, hacer como política de Estado el enviar fuerzas que parecieran militares, decir, bueno, si son o no es otro debate, pero que parecieran militares para atacar el crimen, es una política pública muy bien aceptada y pareciera Pero hacer, muy bien, política pública, pero ¿la Guardia Nacional significa estrategia, Roy? No, es una nueva policía, no es una nueva estrategia. O sea, de hecho, no hay una estrategia. Yo lo que digo, esto puede ser la intención, pero cuando vienen noticias como Aguililla, como Guerrero o algo así, donde además coincido, no se presenta la Guardia Nacional. Sí hay límites. ¿No? Sí hay un límite hasta donde llega. Y creo que aquí lo que estamos viendo es, digamos, contrapuesta 2 visiones de cómo analizamos, digamos, un gobierno, ¿no? Una es, digamos, la tradicional y que a veces pues, todos la compartimos hasta cierto punto, que es enfatizar los temas, ¿no? Resultados, economía, seguridad, corrupción, política social, etcétera, etcétera. Y la otra es más, como menciona Javier, más de intención. Y creo que algo adicionalmente a lo de la intención en seguridad es... Él ha sido muy hábil en poner sobre la mesa todo este discurso de cambio de régimen, sin comprarlo, pero sí tiene un elemento central ahí
que es la sacudida del statu quo y del establishment político. Y esto sí es algo donde hemos visto tanto intención como resultados. Digo, los últimos días fue lo de Eduardo Medina Mora, ¿no? Digamos, ejemplificado en la boda del daño, ¿no? Como le llaman en la prensa. Sí, vamos a usar la foto con las crucecitas de todos los que aparecen en la mesa, Mira, la mesa principal de la boda que están. Es que el bautismo de las cosas sustituye el efecto que tenían antes. Por ejemplo, cuando el presidente dice, nosotros vamos a los abrazos, no a los balazos, la realidad le contesta con balazos. Cuando él dice, es preferible la justicia que la legalidad, se brinca la legalidad y no consigue la justicia. Pero siempre hay una frase que sustituye a un hecho. No hay crecimiento económico, no queremos crecimiento, lo importante queremos desarrollo. Claro. Entonces, en el juego de palabras, los poco analíticos se confunden y lo compran. Y la baraja que tiene, digo, lo pones muy bien porque de un lado trae arrancar los temas de raíz, abrazos, no balazos, etcétera. También tiene una estrategia punitiva. Digo, es que si lo ves, hay una gran coalición en la sociedad civil que se puede ser antagonista con varios puntos de López Obrador. Primero, abrazos, no balazos. La otra es la Guardia Nacional. Y en su informe de gobierno lo que destaca es que se están reuniendo todos los días en la mañana. Entonces está como la parte de la intención, estrategia punitiva y estrategia un poquito más de prevención. Creo que trae la baraja completa como para que cada quien nos pongamos a discutir sobre cuál sí o cuál no. Todos los días, pero al paciente no le han curado el cáncer. Pero todos los días hay junta de médicos. Exacto. ¿Y de qué sirve? Bueno, y finalmente inseguridad es un tema más. Por ejemplo, estas últimas 2 semanas todo el tema de evasión fiscal o las condonaciones dominó bastante la agenda, independientemente de lo que él dijo. Sí, y va a venir en los próximos días el tema del acuerdo comercial con Estados Unidos y la parte de la marihuana. Exactamente. Y yo creo que eso ya no va a ser. No va. Sí. Yo me imagino. Sí, No tengo otros datos. Es simplemente una percepción. Y en todas estas, digamos, eventos, noticias, se pierde la baja de expectativas de Moody's o lo que dijo el FMI, o sea, lo que está haciendo datos duros. Se pierde del imaginario colectivo. Así es. Pero las consecuencias no se pierden pegan. de la realidad, Pero ¿no? yo compro mucho eso de comparar. Justo acaba de decir esta semana ya sé que me critican por decirlo, pero no quiero que les olvide cómo era antes. O sea, permanentemente está recordando por comparación. Sí, bueno, de hecho, cuando dices que los temas han sido fáciles, yo los he visto bastante complicados. Ayer nada más, la pregunta sobre Aguililla, y lo de... Fueron muy directas, señor, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Está funcionando la estrategia o no? Ayer pasó esto y la otra fue lo de Pemex, con las grabaciones que salieron. La crítica de la nostalgia, ¿no? O sea, acuérdense cómo era antes, es la nostalgia al revés. No es evocar el pasado con afecto, sino justificar las expresiones. Pero no es muy eficaz. Sí, es eficaz. Claro que es eficaz. Sí. O sea, nadie discute la eficacia de la comunicación presidencial. Le da espacio. Le da espacio, le da votos, le da un Congreso dócil. Legitimidad. Le da culpables y chivos expiatorios. Sí, pero eso no le da toda la gobernabilidad que un funcionamiento óptimo del mecanismo público debería tener. Porque ahí está lo que está pasando. Pero creo que ya están sentadas las bases. Digo, cuando no haya crecimiento económico, yo creo que el discurso va a ser, y los empresarios no invirtieron como se habían comprometido. Claro. Como dijeron que iban a invertir, no están. Claro. Y cuando haya fuga de capitales va a decir... Cuando haya fuga de capitales habrá... Pero no es todo gobierno también, ¿eh? Todo gobierno no es culpable, todo gobierno busca culpables. Sí, pero cuando haya fuga de capitales viene el El corralito. presidente es buenísimo para poder encontrarlos. etiquetarlos. No, aquí el tema crucial, creo yo, de toda esta discusión es ¿en qué momento los ciudadanos lo van a responsabilizar por la situación actual de las cosas? A él. Yo pensaría, justo en el terreno de crisis, de qué es lo que podría ocurrir para que esto pasara. En el caso de seguridad,
Creo que la narrativa de un hecho sería muy importante para detonar, ya no importa si el acumulado, muchos muertos o no, sino las tragedias que escapan un poco a los que están en los elementos de seguridad. Digo, es lamentabilísimo todo esto lo que ha ocurrido, pero la verdad es que en la opinión pública muchas veces se escapa en la parte de la periferia de lo que observa las personas este tipo de temas. ¿Qué si se queda? Tragedias que quedan un poco en las familias, lo que ocurre, la imagen que pareciera de personas que deberían de estar seguras en su casa, en una fiesta o divirtiéndose, y que no lo pueden estar porque llega un comando y hace la fechoría. ¿Qué ha pasado? Ha pasado y no ha llegado todavía. En el desabasto de medicinas, los niños enfermos de cáncer. Exacto. O sea, No, las pero imágenes eso creo no que de es- ese tipo sí son el fin de esa narrativa con la cual ni siquiera López Obrador puede Entonces, lidiar. blindaje tiene todavía para rato. el presidente. Tiene colchones. Tiene colchones, no blindaje, colchones. Colchones, no necesariamente Sí, blindaje. coincido. Pues muy bien. Tiene colchones blindados. Bolsas de aire. Noel Campos, Javier Márquez, Jorge Buendía, Paco Benítez, Gracias. que está aquí con nosotros. Los esperamos aquí el próximo miércoles. Son ya las 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a ir a un corte y regresamos.